más del año como docente. Ya venía anteriormente con la Universidad Javeriana y pues hasta el momento las expectativas han sido muy buenas con la Facultad de la Santiago. Se han podido realizar prácticas y algunas clases magistrales. Sin embargo, por un impasse en la contratación a nivel del hospital, estamos pasando por una situación un poco complicada. Sin embargo, ya a partir del 1 de febrero ya la sala la reabren, pero que están haciendo unas adecuaciones. Sin embargo, hay dos semanas de teoría. Creo que el doctor Reynal le mandó el cronograma de actividades. Eh, Se debiera estar dando la charla presencial. Sin embargo, como nosotros no solamente trabajamos en el hospital, también tenemos otras obligaciones en otras instituciones. El doctor Reinal no me había dicho de que aparecía hoy 22, día lunes, asignado a charlas. Entonces decidí eh, cuadrar una jornada de consulta externa que básicamente me tocó adelantar y parar algunas actividades para estar con ustedes, pero acá estoy con ánimos de poder realizar este tema, que todos entiendan, y les doy la bienvenida a ginecología obstetricia. Es un semestre muy bonito. Sin embargo, hay unas implicaciones o algunos temas a desarrollar que de una u otra manera generan un tanto de dificultad, pero nosotros los docentes somos un libro guía, eh, y ahí vamos desarrollando actividades. La idea es que ustedes eh, obtengan conocimiento de manera propia, que se estudien los temas, que se debatan todas las preguntas o cuestionarios que ustedes tengan y todas inquietudes a resolver, pues estamos nosotros para ayudarles a formar criterios. En las horas de la mañana hablé con la doctora Márquez, que fue que es la líder de ustedes. Entonces logramos acordar este horario. Eh, Quedo atento si ya están todos conectados para iniciar la charla. Sí me gustaría que por lo menos alguien tomara la vocería y preguntara o dijera cuáles son las expectativas que tienen con respecto al semestre, con los temas, qué inquietudes o qué cosas aún no tienen claro, y si yo tengo la información, con gusto se las daré a conocer. Quiero que me digan si de pronto se escucha claramente lo que, o de pronto hay alguna interferencia para yo mejorar acá las conexiones, por favor. Hola doctor, ¿cómo está? Pues yo soy Julie, pues me imagino que en algún momento nos veremos. Sí, hasta ahora se le escucha perfecto. ¿Y qué expectativas tengo yo de esta rotación? Pues a mí me gustaría, pues acabamos de rotar en pediatría, entonces sería como complementar la parte ginecológica, la parte fisiológica del feto, hablando pues más de obstetricia. Sí me gustaría como profundizar los conocimientos que aprendimos en séptimo, creo que fue. Bueno, como ya profundizar lo que ya sabemos y nada, aprender, que ustedes como docentes nos transmitan todo el aprendizaje, toda la experiencia que ustedes tienen como doctores y nada, pasarla chévere, aprender. Bueno, listo. Entonces todos ya están conectados, ya están, o falta alguien. Damos espera algún minuto, o tú me dirás si ya damos por iniciado la charla. Ahí dice que hay 11 personas, si no estoy mal.
Sí, aquí dice que somos 11, pero no sé por qué no se han conectado nosotros. Hay una compañera que tiene un problema, que tuvo un problema en la casa, una calamidad. Ella sí me dijo que por favor pues la excusáramos, que ella está en un problema bastante grave. Entonces ya igual la clase se está grabando para que ella pueda desatrasarse después. Y ya el resto no sé qué pasó. Bueno, entonces la temática es la siguiente. Yo voy a desarrollar las diapositivas. Es un tema bastante corto, es práctico. Eh, de pronto, algunas ecuaciones matemáticas, como hacer una regla de tres, no lo vamos a hacer ahorita porque de pronto dificulta un tanto, pero sí les voy a dar como las pautas de cómo se hace y nosotros vamos a estar desarrollando la práctica, lo hacemos de manera presencial cuando estemos en el hospital. Bueno, como te comenté hace un rato, esta la doy yo y la otra buscamos la manera de desarrollarla. ¿Te parece bien? Que yo pienso que debe ser como el lunes de la próxima semana en las horas de la tarde. Si ustedes ese espacio lo tienen libre para desarrollar ese Señora, tema, lo podemos hacer allá en la universidad como vivo, especie de mesa redonda. Igual alguien puede pasar a hacer la presentación, se escogerá. Y la idea es que todos sepamos el tema, que todos sepamos el tema. Pues, diabetes estacional mi papá es no ha subido, un tema full mi práctico. papá no ha subido, Entonces, esas son cuestiones que ustedes se darán cuenta que son, es más que todo saber cuáles son los números para saber interpretar una curva de tolerancia y pues identificar factores de riesgo y complicaciones. Simplemente es así de fácil el tema. Entonces, eso lo vamos a estar cuadrando en esta semana, ¿listo? Para nosotros determinar posiblemente que sea el próximo lunes la charla. O si de pronto llegase a presentar alguna dificultad, lo podemos hacer por este medio, pero la idea es que por lo menos nos veamos las caras y aprovechemos esta semana por lo pronto para hacerlo un poquito diferente en el aula de clase y así como que se interactúa más y se aclara un poquito más las dudas y esas cosas. ¿Listo? ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces iniciamos con el tema correspondiente a inducción, conducción del trabajo de parto. Esta primera diapositiva, vemos en la anterior, vemos a la materna con el producto en un contacto piel a piel. Realmente esto es lo que nosotros queremos, la nueva guía de práctica clínica y el proceso de reforma a la salud. Ya lo que está buscando es más que todo el parto humanizado, que esta materna tenga todas las garantías de que su embarazo empezó bien diagnosticado, empezó tempranamente, por eso es importante hacer las consultas preconcesionales y de su desarrollo del embarazo, los controles prenatales adecuados, el uso de algunos fármacos con micronutrientes, el uso de básicamente algunas herramientas como ecografías, la de translucencia nucal, detalle anatómico, los laboratorios trimestrales en pro de eh, tener esta conclusión, que es un producto sano y en los primeros minutos es el contacto entre la madre y el hijo o conocido como el binomio madre-hijo, que al final sea esto en este momento con una buena adaptación, como lo estamos viendo en la, en la diapositiva. Si te das cuenta, la madre abrazado, el cordón aún pegado a la placenta, eso quiere decir que no tiene indicaciones de hacer un corte temprano del cordón umbilical. Entonces, digamos que entre comillas, lo que nos deja ver esta diapositiva es que es un control prenatal óptimo y que fue un parto vaginal en este momento, un expulsivo y una atención del parto sin complicación. Entonces, cuando nosotros hacemos inducción
y conducción de labor de parto, lo que nosotros hacemos es buscar esas formas o herramientas que nos faciliten eh, iniciar algunas contracciones uterinas. ¿A qué llamamos contracciones? Básicamente son aquellos movimientos uterinos que se hacen en forma descendente y que busca que haya propiamente, que exista un cambio a nivel del cervix. Entonces, eso lo podemos hacer bien sea con fármacos, bien sea con algunas maniobras mecánicas, como el uso de sondas Foley o el uso de algunos dilatadores, o simplemente mientras que nosotros hacemos un tacto vaginal, estamos eh, manipulando de cierta manera el cervix y estamos generando en él un cambio físico y que posteriormente va a desencadenar en abertura, que lo que se conoce como dilatación, y adelgazamiento como tal del cervix, lo que conocemos como borramiento. Siguiente. Entonces, como definición tenemos que la inducción básicamente es una estimulación a la formación de contracciones uterinas y que esta a su vez desencadena algunas, algunos cambios que van posteriormente a generar el proceso de dilatación y borramiento. Esta inducción puede ser con ruptura o no de las membranas. Hay algo diferente que anotar, y es que eh, inducción eh, eh, puede ser el inicio de una maduración cervical. Y el término de maduración cervical son medidas farmacológicas que van encaminadas a ablandar el cuello. Pero el término de maduración cervical, nosotros los obstetras lo utilizamos más que todo es aquellas pacientes que tienen abortos retenidos o que tienen abortos incompletos y que el cuello está, o el orificio cervical externo y o interno está completamente cerrado. Y nosotros necesitamos que haya un proceso de ablandamiento para poder utilizar esas herramientas llamadas como cureta, que son las que utilizamos para abrir propiamente el cuello. Y el proceso de conducción es, son aquellas medidas mediante el cual se estimula a que las pequeñas contracciones uterinas que se desencadenaron, bien sea por un mecanismo fisiológico, porque el embarazo ya llegó al término, es decir, está oscilando entre las 37 a las 40.6 semanas, y en este tiempo, si se da un parto vaginal, digamos que es un parto maduro. Entonces, al final de estas semanas se generan contracciones involuntarias, es básicamente generada por oxitocina endógena, y esto desencadena un estrés fisiológico como tal en el feto, porque ya él deja de crecer y lo que hace es ganar peso, y ya a las 40.6 por tardar, ya el bebé tiene que comenzar a salir del canal vaginal. Entonces, estas contracciones uterinas a veces no son lo suficientemente intensas, y lo que nosotros hacemos es, eh, por el uso de oxitocina, aumentar el tono como tal del útero, aumentar las frecuencias como tal de las contracciones, es decir, que se mejoren, que lleguen de 3 a 5 con una intensidad promedio de 40 a 50 segundos, y que exista por lo menos de 3 a 5 contracciones durante 10 minutos. Entonces, la conducción va a ayudar a que esto se siga, o en su defecto, si son dos contracciones o tres, pero que no tienen una buena intensidad, mediante el uso de oxitocina, favorecemos a que estas contracciones realmente sean adecuadas u óptimas, y que puedan desencadenar la, la, la avanzada como tal de la dilatación y el borramiento. Listo, eso para que lo tengan claro.
qué es inducción, qué es conducción y qué es maduración cervical. Eh, Siguiente, dentro de los métodos para nosotros decir cuándo hacemos inducción, cuándo hacemos conducción o cuándo hacemos maduración, básicamente hay que buscar algunas técnicas y es mencionar que para hacer una inducción hay unas técnicas farmacológicas y es básicamente el uso de prostaglandinas E1 y prostaglandina E2. Los ejemplos son el misoprostol y la mifepristona. Y algunos casos que no se recomienda es el uso de oxitocina en aquella paciente que no tienen cambios cervicales. Sin embargo, hay algunas pacientes que pueden tener una o dos contracciones y que el cuello básicamente no se favorece a la dilatación. Y algunos colegas, porque las pacientes multíparas, toman una vía de hecho y es iniciar oxitocina, que no es lo adecuado porque durante el transcurso de la charla vamos a sacar a relucir básicamente una tabla que fue inventada hace muchos años, que es el llamado Big Shop, que ese básicamente nos muestra son unas características del cervix y a medida de que el cervix tenga una consistencia favorable, es decir, va a permitir que el parto sea un poco más fácil. Dentro de las otras técnicas de la inducción poco mecánica, estamos el uso de dilatadores, el uso de sondas Foley, básicamente la remoción de membrana. Eso es básicamente eh, algunas maniobras llamadas Hamilton, que a veces el desplegar membranas favorece que la dilatación aumente, pero si no se hacen con guantes estériles, básicamente puede favorecer al proceso de infecciones intramnióticas. Entonces, a veces cuando se está en la práctica, el querer aprender de pronto a hacer un tacto, eso está bien, pero hay una sola paciente y hay 3, 4 clientes. Doctor, yo quiero hacer un tacto. Pues básicamente, por paciente solamente se va a permitir que un estudiante le esté examinando. Entonces, esas medidas son higiénicas, son un poco mejor y van favoreciendo en el pro del beneficio de la paciente y evitando posibles complicaciones a futuras a nivel del feto o el recién nacido en su momento, como una sepsis neonatal temprana o tardía, bien sea dependiendo la duración de la misma. En el proceso de conducción solamente hay una sola medida, que es el uso de la oxitocina, que es la hormona por excelencia. ¿Listo? Y la maduración cervical, como la mencioné ahorita, el uso de prostaglandinas es uno, como el misoprostol, las prostaglandinas E2 con la dinoprostona o mifepristona, que también es lo mismo, y algunos métodos un poco mecánicos que son similares, el uso de la sonda Foley, pero como lo mencioné, este término de maduración cervical solo vamos a tañirlo como tal a aquellas pacientes que están en procesos de aborto. Entonces, para tenerlo claro, inducción y conducción, más que todo para aquellas chicas para trabajo de parto. ¿Listo? Y siguiente, hay unos momentos en los cuales nosotros, o indicaciones, que nos van a permitir el uso de la herramienta, bien sea que tú estés induciendo o estés conduciendo. Y esto va a ser dividido básicamente en tres grandes grupos. Uno, dependiendo de la materna, sus antecedentes. Dos, dependiendo del control prenatal y en su momento cómo esté el embarazo, si hay alguna complicación o no. Y el otro, lo más importante, básicamente, que es el vehículo, en este caso, que es el feto. Entonces, dentro de las indicaciones para nosotros dar, bien sea una inducción o una conducción, tenemos un trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Ahora que se estén desarrollando esos temas, se darán cuenta que una paciente con
un trastorno hipertensivo, bien sea una hipertensión gestacional, es decir, aquellos valores de cifras tensionales que se elevan superior a 140-90 en dos tomas diferentes en una materna que tenga más de 20 semanas, sin premonitorios y sin daño endotelial, porque se define como hipertensión gestacional, puede al final del embarazo complicar a la materna o puede complicar al producto. En el caso de una hipertensión arterial crónica, es decir, aquella hipertensión gestacional en las cuales los valores de cifras tensionales de 140 a 90 o superior son diagnosticados antes de las 20 semanas. Es decir, que ya viene la paciente con valores de cifras tensionales elevadas antes de quedar en el embarazo. Esta hipertensión arterial crónica puede llevar algunas complicaciones como eh, oligohidranios como tal, es decir, baja cantidad de líquido amniótico, valores menor a 5, que es en el bolsillo mayor como tal, y o una maduración ineficaz como tal de la placenta. Esto también puede llevar a algunas amenazas de parto pretérmino o algunos trabajos de parto pretérmino. También en aquellas maternas en las cuales hay una antecedente, una diabetes gestacional, tenemos que la indicación para estas maternas es tener en cuenta los percentiles de crecimiento fetales, eh, básicamente el índice de masa corporal de la madre, y que se haga un diagnóstico precoz, si hay o no una macrosomía fetal o no lo hay. Entonces, el hecho de que la materna tenga diabetes gestacional condiciona a la mamá a que te pueda generar una hipertensión arterial, a que la madre te tenga una condición de polihidramia, a que se estén en constante amenaza de riesgo de fetopatía o riesgo de muerte fetal como tal, o amenaza de parto pretérmino. Entonces, más que todo decir que aquellas maternas con diabetes gestacional que están controladas, la indicación para desembarazar es a la semana 39. Entonces, a esta paciente que te llega a la urgencia, doctor, ya me programaron a las 39 semanas para finalizar el embarazo. A esta paciente se le mira ecográficamente cuáles son los percentiles de crecimiento como tal del feto, que no sean mayores a 90-95, que no pese, que el producto no pese ecográficamente mayor a 4.000 gramos, y miramos de que la paciente tenga la capacidad a nivel de la pelvis, es decir, que no tenga estrechez. Entonces, esto favorece a que nosotros vamos a hacer inducción de labor de parto. En el caso de algunas maternas con antecedente de cardiopatía, es importante, si esta paciente está controlada, nosotros podemos darle vía del parto vaginal, es decir, estimular las contracciones para que ella desencadene el parto. Estas, a grandes rasgos, serían las causas maternas. Hay algunas otras condiciones en las cuales también podemos hacer inducción a nivel materna, básicamente en aquellas maternas con factores de riesgo, como maternas añosas, algunas maternas que ya llegaron a las 40 semanas y que de cierta manera tienen antecedentes de óbitos fetales, o que sean gestantes tardías y que sea el primer embarazo. Lo ideal es que tú a estas maternas no dejes pasadas las 40 semanas y hagas inducción de labor de parto. Dentro de las causas obstétricas, es decir, lo que atañe netamente al embarazo, podemos tener aquellas maternas que tienen una ruptura como tal de membranas, el embarazo a término o pretérmino, dependiendo de las condiciones del feto, se le puede colocar el misoprostol o básicamente la oxitocina si ya tiene cambios cervicales para favorecer a la mejoría de las contracciones uterinas. En el caso de pacientes de materna que te llegaron a la urgencia, que fue derivada de una consulta externa o que fue a un chequeo rutinario, ecográfico, y encontraron de que la madre viene con, el embarazo viene con poca cantidad de líquido, con valores menores a 5,
los valores ideales son de 5 a 25, entonces llamamos oligohidrácneo a aquellos valores que están menor a 5, pero por encima de 2. O que básicamente menor a 2 se considera anhidrácneo. Entonces tenemos que a estas pacientes la indicación es darle inducción de labor de parto. En aquellos productos que ya van superior a las 41 semanas se considera embarazo vía la prolongación. Ese tema deben de revisarlo con la doctora Luli, sin embargo ahí le voy adelantando. Entonces lo ideal es no dejar que pase a las 41 semanas, aunque algunos embarazos pues, han podido llegar a las 41.4, 41.5, 41.6. Sin embargo, en una publicación que hizo el American College, que es el colegio americano de ginecólogos, estimó básicamente la tasa de riesgo de mortalidad en los embarazos a término. Entonces establecieron una tasa de riesgo de mortalidad a las 37, a las 38, a las 39, a las 40 y a las 41 semanas, y estima que para esas pacientes que no tienen riesgo, lo óptimo es dejarla hasta las 40 semanas. Para aquellas pacientes que tienen algo de riesgo, básicamente entre las 38 y 39 semanas, como el caso de una paciente con diabetes. Pero aquellas maternas que los embarazos superan los 40.6 son embarazos que pueden llegar a un producto con un mal diagnóstico, un mal pronóstico, es decir, que el riesgo de muerte aumenta en las maternas cada vez que éstas superan las 40 semanas. Entonces, es por ese lado. Otro término importante que es la corionitis, básicamente es un proceso de inflamación y o infección, porque puede haber inflamación sin infección, infección sin inflamación, o puede haber inflamación o infección. Entonces, ya estos términos de corionitis están un poquito cambiando. Ahora el término que se está manejando es marcadores triple I de infección. Entonces, cuando encontramos de que una materna tiene el líquido amniótico, es un poco caliente o que la cavidad vaginal está un poco caliente, y encontramos que la madre puede tener fiebre o taquicardia, podemos estar ante una sospecha de una corionitis o marcadores triple I de infección. Entonces, lo importante en estas pacientes es la finalización lo más pronto que se pueda del embarazo. Pero si hay dadas las condiciones de que la materna venga con cambios cervicales, entonces se hace lo llamado conducción. Si la materna como tal no tiene cambios cervicales y el producto no está comprometido, es decir, que no tenga una frecuencia cardíaca que supere los 160, 170 o que no esté menor a 110, se le puede dar el uso de misoprostol, lo que se conoce como inducción de parto. ¿Listo? Y dentro de las indicaciones fetales, esta de sufrimiento fetal básicamente solamente se deja para cuando las contracciones no son adecuadas, no son adecuados y está casi que un expulsivo. Entonces el uso de oxitocina como para mejorar los pujos. Porque una materna a la cual le hagan una monitoría, ustedes cuando ya estén acá rotando y estén estudiando los temas, se darán cuenta que hay alguna clasificación para trabajo de parto de categorías de las monitorías fetal, como uno, que es aquella monitoría adecuada del bienestar fetal, la monitoría tipo 2, que es un poco sospechosa, porque encontramos que hay desaceleraciones, es decir, que la frecuencia cardíaca baja, menor a la basal, menor a 110/110, que es lo ideal, y hay sospecha, puede ser de un líquido amniótico meconiado. Entonces podemos estar en sospecha de un sufrimiento fetal. Entonces, como tal, a las maternas, si el embarazo está finalizando y el trabajo de parto apenas comienza, nosotros nos vamos a exponer a la materna de 12 a 18 horas más o menos promedio que puede demorar un trabajo de parto, dependiendo si es nulípara o multípara, entonces con sufrimiento fetal. Entonces lo que hacemos es mejor desembarazar a la paciente por cesárea.
como les vuelvo y les repito, el sufrimiento fetal en este caso para indicación de conducción es a menos que la paciente ya esté en un expulsivo y que no mejore, se le coloca un poquito de dosis de oxitocina, bien sea las unidades por las cuales ella está requiriendo de 3 o 5 como para mejorar los pujos, pero como tal, sufrimiento fetal no es una indicación para nosotros darle conducción o inducción de labor de parto. En algunas anomalías congénitas, bueno, más que todo es cuando queremos estos productos, cuando la madre logra llegar, que ya no se está viendo mucho, que ya después de las 20 semanas, si se da un diagnóstico, una anomalía congénita, pues básicamente desembarazar a la paciente, pero si la paciente puede parir, básicamente el uso de misoprostol para que abra el cuello, posteriormente el uso de oxitocina para que se dé el parto. Entonces, hasta el momento, no sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo, entonces yo los escucho, si no, puedo seguir con la presentación. No, por el momento. No sé si se escucha claro, si la información está bien dicha o hay algo que no le haya quedado claro, lo repetimos o proseguimos. No sé, Yuli, tú cuéntame qué piensas o alguno de los compañeros que pueda mencionar algo, pues los escuchamos. Pues, profe, de mi parte no tengo ninguna pregunta, todo está súper claro. No sé mis compañeros, pero de mi parte yo entendí todo bien. ¿Alguien más que quiera decir algo o simplemente seguir? No, Sí, podemos seguir. podemos continuar. Bueno, listo. Entonces, eh, hay algunos requisitos que tiene que reunir la materna para que nosotros demos la inducción de labor de parto. Y básicamente es saber la consistencia o el grado de madurez del cuello. Hay unos valores que mecánicamente se han establecido, que es menor a 6 o mayor o igual a 6. Es una sumatoria de puntos que se le da a la materna, dependiendo si el cuello está anterior, medio o posterior, si es un cuello que está blando, que está duro, que si está suave, o básicamente el descenso de la presentación, la dilatación y el borramiento. Entonces, ahorita les daré a conocer la tabla de Bishop, que esa deben de estudiársela y básicamente memorizarla, porque cuando ustedes estén haciendo un tacto vaginal, se les va a preguntar qué estación está, qué dilatación tiene, qué borramiento, qué consistencia tiene, y ustedes van a sumar puntos. Se dan cuenta que ustedes mismos darán hasta la orden, escribirán en las historias clínicas, paciente con bicho mayor a 6 y de momento sin dinámica uterina, requiere el uso de farmacológico de oxitocina para dar inicio a contracciones uterinas y favorecer a la labor de parto. O paciente con un bicho menor a 6, quiere decir que es un cuello uterino que no está adecuado, que requiere el uso de fármacos como misoprostol para una maduración cervical, para posterior legrado, o el uso de misoprostol para dilatación, para aumentar la dilatación y el borramiento y favorecer la progresión de la labor de parto. Los otros requisitos es básicamente que la paciente tenga una de las patologías anteriores que mencioné o que tenga esa condición, es decir, que no sea un embarazo, que de pronto tenga una hipertensión gestacional, una hipertensión crónica, una diabetes, que favorezca que nosotros iniciemos ¿Tiene inducción. más Porque si manos? la materna no tiene ninguna condición especial, fácilmente nosotros podemos esperar hasta las 40.6 semanas y le decimos a la materna, véngase a las 40.6 semanas, o se le indica monitoreo fetal semanal, dependiendo cada paciente. Hay que individualizar a cada paciente. Y el diagnóstico es preciso, es decir, que nosotros
hagamos las maniobras de Leopold. Me imagino que ese término hay que un poquito ir familiarizándose con él, que son aquellas eh, metodologías que utilizamos nosotros al momento de abordar a la paciente, y es buscar eh, dónde se encuentra la cabecita del bebé, de qué lado está la espaldita del bebé, o si está en una situación de pronto vertical o transversa, ¿ya? Entonces nosotros hacemos un diagnóstico preciso, y es que el feto viene de cabecita, entonces, y que ya está maduro el embarazo, entonces ya nosotros podemos hacer la inducción. Porque un feto en una situación transversa, muy difícil que nosotros le pongamos oxitocina para que parta. Eso no va a salir por ahí. Esa paciente hay que desembarazarla, hay que cesar. O, en su defecto, aquellos productos que vienen en presentación pélvica, o lo que ustedes conocen, podal y podo de nalga. Sí se ha dado el caso de que se han visto partos vaginales, pero son muy difíciles, son muy complicados, tanto para el producto como para la madre. Entonces, a esos productos en ese tipo de presentaciones, nosotros lo que hacemos es derivarlo a cesárea. ¿Ya? Es importante que se vayan estudiando el término de presentación, posición, situación y actitud. ¿Listo? Entonces, presentación es aquella parte o aquel polo fetal que se aboca al estrecho inferior de la madre, lo ocupa totalmente y es siguiente, y es capaz de llenarla. El siguiente, pues, es la diapositiva. Y la posición básicamente es el dorso en el que tiene la relación del feto con algunos de los lados maternos. La actitud fetal es básicamente es las interrelaciones que tiene las partes fetales entre sí con el estrecho inferior de la pelvis. Y la situación básicamente es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal materno. Puede estar en una forma longitudinal, o puede estar en una forma transversa, o una combinación de ambas, conocemos como oblicua. ¿Listo? Otro requisito importante es que la pelvis sea una pelvis adecuada. Hay algunas pacientes que vienen con algunas malformaciones anatómicas o estructuras óseas, lo que permite que la pelvis sea un poquito más estrecha. Entonces ustedes van a conocer el término de pelvis como androide, platipeloide, ginecoide, antropoide. Entonces, estos tipos de pelvis, donde la ginecoide, que es la más importante, que es la que genera labor de parto, hay otros que también pueden generar, pero la ginecoide como tal es la adecuada, es la óptima, donde se estudian algunos diámetros antero-posterior, donde se hace la medición con los dedos, es viendo el promontorio hacia la sínfisis púbica, y los conjugados diagonales. Básicamente lo que vamos a hacer es buscar las espinas. Entonces, ahí nosotros hacemos las mediciones como tal del trabajo de parto, y hacemos lo que se conoce como pelvimetría. Otros son realización de monitoreo fetal. Básicamente pasa a la paciente con monitoreo fetal, que no haya un sufrimiento fetal, como se mencionó ahorita, que la frecuencia cardíaca esté baja o esté muy alta, o que hayan desaceleraciones. ¿Listo? El uso de programa para ver si el trabajo de parto está prolongado, si básicamente la paciente durante 8 a 12 horas no tuvo cambios cervicales, si se pasó la línea de alerta, entonces ya hay que intervenirla. Entonces, si está o no disminuyendo el descenso, es decir, de que el bebé venga bajando, y que el cervix básicamente se haya estancado. Todo eso hay que mirar.
Y lo más importante es que la paciente acepte que el personal de salud que está laborando en su momento sea quien la atienda, porque a veces se genera un inconformismo con la paciente y el equipo de salud, y la paciente reacia a que ese ginecólogo, que a ese jefe, que no me atiendan, yo pido retiro voluntario, yo me voy. Entonces, son cosas que impiden eso. Siguiente, dentro de las contraindicaciones que tenemos, tanto maternas como fetales, básicamente una materna con una cesárea anterior no se le puede, que no se le puede poner oxitocina, no se le puede poner misoprostol, se contraindica por el riesgo de ruptura uterina. Algunas anomalías pélvicas, básicamente cuando hay la distosia como tal, básicamente ósea o tejidos blandos que impidan el trabajo de parto, entonces a esa paciente no se le coloca ni misoprostol ni oxitocina. Cuando vienen alteraciones en la implantación placentaria, es decir, una placenta oclusiva total o parcial, son pacientes que no se le pueden dar parto. De pronto una paciente con una placenta marginal, posiblemente sí, pero si esta sangra no se puede dar. O algunas pacientes con infecciones vaginales como el herpes activo, no se le puede dar, o algunas presencias de condilomatosis que estén obstruyendo el canal vaginal, no se puede hacer. Dentro de las contraindicaciones fetales, la macrosomía, la hidrocefalia o una presentación alterada, es decir, una presentación pélvica, pues no se puede hacer. O, como se mencionó ahorita, que se valore la paciente, se le mandó una monitoría fetal, la dilatación de la paciente es cero, y se evidenció que el sufrimiento fetal está ahí marcado en la monitoría fetal, a esa paciente la derivamos a cesárea de manera urgente. Siguiente, entonces comenzamos a hablar de la escala de Bishop. Esta tiene 5 ítems y cada ítem nos va a arrojar un puntaje. Tenemos dilatación cervical, que es básicamente el aumento del diámetro del orificio cervical. El desvanecimiento o borramiento es básicamente el adelgazamiento como tal del, del cuello. En la dilatación debemos completar hasta los 10 centímetros. El borramiento lo expresamos en porcentaje: 10, 20, 30, 40, 50, 70, hasta llegar al 100%. La consistencia, que esté duro, blando, suave. La posición, que esté anterior, posterior, intermedio. Y la estación, una estación -1, -2, 0, +2, eh, más 1, +2. ¿Listo? Quedan aproximadamente 10 minutos. Yo creo que salimos y crean un nuevo ítem para comenzar, para dar de nuevo. O no sé si ustedes pueden ampliar los minutos allá, no sé. No, yo creo que ya creamos otra, profe. Es mejor. Sí, listo, listo. Bueno, yo espero. Ya le envío el link. Bueno. Hola.